Muy buenos días. Buenos días. Encantada de recibirle esta mañana en la que, bueno, ya casi todavía le voy a dar ese feliz año nuevo. Estamos arrancando este ejercicio y querría empezar precisamente pidiéndole una radiografía que nos situase cuál es este punto de salida, esta casilla inicial del ejercicio, cuál es el momento del mercado de cara a lo que ya va a ser pedirle esas perspectivas para el ejercicio. Muy bien, pues bueno, los mercados la verdad es que han empezado el ejercicio algo dubitativos, ¿no? Y por buscar razones de ello, creo que hay dos temas encima de la mesa que son fundamentales. Por un lado tenemos la pandemia, que está en cualquier tipo de conversación, ya sea económica o no económica, cuántos infectados hay en el círculo más cercano, cómo están, etcétera. Y bueno, gracias a Dios, la gravedad de los casos se ha desplomado. Y eso nos da que pensar que probablemente la famosa inmunidad de rebaño la vamos a conseguir relativamente pronto. Eso quiere decir que el 2022, bueno, pues puede haber un impulso muy importante desde un punto de vista de economía real en todo lo que es economía de servicios, todo lo ligado a ocio, a turismo, a viajes, que es algo que se había quedado muy atrás en los meses anteriores. Eso por un lado. Luego el otro tema que quizás son tres cuestiones en una, y de las que estamos hablando también todos los días en el plano económico, y es inflación, carencia de suministros y subida de tipos. Son las tres mismas cosas con la misma raíz. La inflación, ayer vimos inflación en Estados Unidos, niveles del 7% en la inflación de diciembre, inflación general también en Europa que está cerca del 5%, y hay que recordar que el objetivo de los bancos centrales es una inflación subyacente del 2%. Es verdad que la subyacente está un pelín por debajo de estos niveles que he comentado, pero tenemos una inflación totalmente desmadrada. Inflación que obedece, por supuesto, a, digamos que la confluencia de tres tipos de demanda. Toda la demanda embalsada de 2020 que ha salido a la luz en 2021, la demanda en curso de 2021 y luego adelanto de peticiones a futuro por esa carencia de suministros y esa ruptura en todo lo que es el transporte de esos suministros. Por tanto, bueno, pues esto es prácticamente de primero de economía. Mucha más demanda que oferta, pues suben los precios. Y eso, la consecuencia lógica es subidas de tipos de interés. Estados Unidos, probablemente la Reserva Federal tengamos ya la primera subida en muy pocas semanas, y al final, bueno, desde un punto de vista de conclusión, se nos está encareciendo el nivel de vida. Por un lado la inflación y bueno, pues por el otro lado, si encima nos suben los tipos, las hipotecas, los créditos, etcétera, tendremos que pagar más por ello. Esa es un poco la conclusión inicial del panorama económico que viene, ¿no? Digamos, son las perspectivas, ¿no?, para este 2022, preparándonos para esos, bueno, altos precios que ya nos vamos acostumbrando y lo que pueda venir, más la subida de tipos. Y en este contexto, Nahum, quería preguntarle, a la hora de conformar la cartera de inversión, ¿qué perspectivas les ofrece la renta variable tras, bueno, este brillante 2021? Y no sé hasta qué punto puede repetirse, o si confían en, bueno, cómo puede ser el comportamiento de este año. Lo podemos poner en números. La bolsa americana subió el año pasado, el Standard & Poor's un 27%, bolsa europea, Eurostoxx un 24%. Bueno, pues esas son unas subidas, como dices, sustanciales. Más si lo ponemos desde el mínimo de marzo del 2020, donde la bolsa europea ha subido más de un 80%, la bolsa americana más de un 100%. Incluso lo importante es que estamos en niveles muy por encima ya en Estados Unidos del nivel bursátil prepandemia, e incluso en Europa también estamos por encima del nivel prepandemia. Si lo ponemos esto en relación con la situación económica, bueno, pues la economía de la zona euro cayó en el 2020 un 6%. Este año todavía no tenemos los datos oficiales 2021, pero ha podido crecer algo menos del 5%. Es decir, que todavía desde un punto de vista económico no hemos recuperado el nivel prepandemia, cuando las bolsas ya están por delante. Eso quiere decir que parte del crecimiento que viene en el 2022 está descontado, y eso claramente se refleja también en las valoraciones. Tenemos valoraciones que están sustancialmente muy por encima de medias de PERs históricos, por supuesto en Europa, pero más aún incluso en Estados Unidos. Por tanto, en ese escenario es verdad que
dado la situación en donde está la renta fija, donde todavía la alternativa es poco atractiva, bueno, pues la única alternativa, digamos, de inversión es la bolsa. Ese es un sustento muy importante, pero hay que ser muy selectivos por sectores a lo largo de todo el 2022. Y en ese contexto, ya hablando, ya introducido ese consejo, no hay que ser selectivo en este ejercicio. Estábamos hablando del comportamiento de lo que ha sido el mercado de la renta variable. No sé cuál es la valoración y el posicionamiento que presentan ante la renta fija, y luego también mirando geográficamente cuáles los mercados en los que hay que estar sí o sí, donde hay que invertir. Sí, geográficamente, bueno, pues hay que decir y reconocer que Estados Unidos lo hace prácticamente mejor que Europa en la mayoría de las ocasiones. Entonces, fue el caso del año pasado, fue el caso de hace 2 años. Es una economía más dinámica y eso es así, con lo cual, bueno, pues si hay que posicionarse, Estados Unidos estaría ligeramente por delante de Europa. Esos es como los 2 grandes mercados desarrollados, y luego el resto es, digamos, mercados emergentes, Asia, Latinoamérica. Bueno, pues ahí quizá hay que centrarse más en Asia, en recuperación asiática, donde el crecimiento presenta mejores datos que en Latinoamérica, que además siempre está sujeto a vaivenes muy importantes de tipos de cambio. Ese sería un poco el posicionamiento inicial. Dicho esto, bueno, pues nosotros en Gestifonsa lo que buscamos sobre todo es ideas internacionales, compañías dentro de buenos negocios y sobre todo que vendan a nivel internacional independientemente de dónde radique su compañía en cuanto a cotización, ya sea americana, ya sea europea, ¿no? Y ya entonces decía hace un momentito, ¿no?, cuando decía hay que ser selectivo, no sé qué sectores son los que pondrían sobre la mesa como sectores claves de cara a este ejercicio. Bueno, comentaba al principio que probablemente todo lo que está ligado a viajes, turismo, ocio, etcétera, sea una buena opción para este 2022, lo cual está en relación también con España, que también se ha quedado muy atrás. Independientemente de eso, nosotros en renta variable siempre lo hemos considerado como una inversión en el largo plazo, y el largo plazo lo consideramos como algo de más de 5 años. Y bueno, ahí preponderantemente hay 2 sectores que nos gustan muy por encima de todos los demás, que es el sector de infraestructuras y sector de todo lo que es salud y farma. Son sectores que navegan muy bien en cualquier ciclo, tanto alcista como bajista, digamos que suavizan el ciclo, y en donde las inversiones son crecientes constantemente. Digamos, son sectores de crecimiento defensivo, donde hay un crecimiento sostenido y recurrente del negocio. Es verdad que, por ejemplo, las infraestructuras en pandemia pues han estado muchas de ellas cerradas, autopistas, aeropuertos, pero el nivel de inversión ha seguido ahí, y de hecho pues ahí tenemos los planes, el plan de Biden, también planes, el Next Generation para Europa, y son planes muy importantes en infraestructuras. Y en farma y salud pues más de lo mismo, incluso acentuado con todo el tema de la pandemia. Es verdad que cada vez vivimos más, la esperanza de vida es mayor, con lo cual hay que destinar más recursos a lo que es nuestra salud, y bueno, por dar un dato, todavía existen 400 millones de personas sin acceso básico a los servicios de salud, que es como 8 veces España, con lo cual es un sector también eminentemente en desarrollo. Y ahí, bueno, pues las opciones de cara a lo que es el mundo bursátil son enormes en ambos sectores, porque hay que verlo desde un punto de vista amplio. No son infraestructuras solo a la vieja usanza como autopistas, que sí, que hay que renovar y hay que hacer más, etcétera, sino también todo lo que rodea la digitalización de esas autopistas, todo lo que es la logística de las nuevas ciudades, todo lo que es economía circular, etcétera. Y en salud y en farma pues exactamente lo mismo. Todo lo que es salud pues también engloba todo lo que es productos dietéticos, de alimentación, todo lo que es deporte, en fin, no es solo la farma como la conocemos en sentido estricto. Y esos son sectores en los que no pueden faltar en ninguna de las carteras. Pues bien apuntado quedan estas recomendaciones, esos sectores. Vamos a tener que dejarlo aquí. Nahum Sánchez de la Madrid, director de renta variable de Gestifonsa. Un placer haberle tenido esta mañana con nosotros. Feliz jornada y feliz negocio. Muchas gracias.